Antes de continuar, suscríbete al canal y activa todas las notificaciones. Porque los motociclistas, profesionales, empresarios, obreros, estudiantes, esta noche vamos a demostrar que estamos trabajando ¿Puedes dar unas palabras para el Facebook de Asmope? ¿Cómo te sientes? Por un lado, indignada porque no todos estamos en el mismo saco y bueno, venimos a hacer presente nuestra voz. ¿Por qué? Porque nos tiene que dar una solución para ambas partes. Quizás tienen mucha razón de que hay muchos asaltos en la moto, pero hay personas que no lo tomamos así. Hay personas que somos muy responsables con ello, andamos al pie de los papeles, en todos los documentos que nos pide de ley. Y por favor, una solución. Muy bien. ¿Cuál es tu nombre? Alexandra. Alexandra, ¿eres delincuente? No. ¿Qué eres? Yo soy motociclista. Muy bien. Gracias, Alexandra. Correcto, Brian. Sí, perdón, discúlpame. Hay un especialista que justamente mencionó el día de ayer en una medio de comunicación en una radio y dijo que en Colombia esto no ha funcionado, que se necesita una reforma judicial. Y estoy totalmente de acuerdo también con él. correctamente. Que mencionó eso fue el jefe de Seguridad y Justicia de Cali, Colombia. La norma no tuvo efectos positivos. La norma privó de sus derechos a miles, millones de motociclistas, de ciudadanos. El problema se ataca de fondo. ¿De qué sirve que prohíban ahorita que un pasajero no vaya en moto y que mientras roban al día siguiente el Poder Judicial libere a los delincuentes? Aquí se necesita reforma de verdad, no un proyecto ocioso que sirve para que hagan campaña política. Los derechos constitucionales de las personas no son herramientas para una campaña, señor Luis Molina. No es una cortina de humo, señor Aníbal Torres, señor Pedro Castillo. Respondan ante la justicia y no busquen utilizar a los motociclistas como una cortina de humo. Nosotros, como motociclistas y como Asmope, en caso esta ley se apruebe, vamos a presentar una acción de amparo para suspender todo efecto legal que pretenda vulnerar nuestros derechos fundamentales y posteriormente una acción de inconstitucionalidad ejecutando en este caso nuestro derecho de las garantías constitucionales para que se respeten nuestros derechos. Ahora, el doctor Aníbal Torres, justamente el primer ministro, en la tarde dijo que los medios de comunicación están desinformando a los motociclistas respecto al tema de esta nueva ley. ¿Cuál sería tu respuesta? Porque nadie está desinformando nada, simplemente estamos defendiendo de nuestros derechos. El ministro del Interior está induciendo el error a la ciudadanía al manifestar que se ha aprobado una ley o se ha aprobado una prohibición. Señores, lo que han aprobado los miembros del Consejo de Ministros ha sido presentar una ley, un proyecto de ley. Eso es lo que han aprobado. Pero mientras ese proyecto
proyecto de ley no se apruebe en el Congreso, no existe norma que en este caso prohíba que los motociclistas llevemos pasajeros. Así que, señores ministros, no engañen a la población, porque ya se está viendo policías que están llevando a la comisaría, ya se están viendo videos donde se está engañando a la gente y lastimosamente esto tiene doble repercusión. Primero, asusta y malinforma a la población y también malinforma a las autoridades. En este caso vienen cometiendo actos ilegales, abuso de autoridad, producto de unas declaraciones no estudiadas por este ministro del Interior. Correcto. ¿Cuál sería la solución en todo caso para poder contrarrestar el tema de la delincuencia y de alguna manera que puedan tomar en cuenta también los señores ministros, ¿no? Actualmente, si uno hurta algo, el valor de este bien mueble, debe superar los 850 soles. Si no supera los 850 soles, se considera una falta y ya no un delito. ¿Yo por qué tengo que esperar que me roben más de 850 soles para que este señor se vaya preso? Tiene que haber una reforma al Código Penal para que haya realmente justicia. Se necesitan agravantes. El delito de hurto especializado, que una motocicleta, emplearla para cometer un delito sea un agravante, de tal manera que la pena supere los 4 años y se considere una pena efectiva y el delincuente vaya a la cárcel y no sea liberado. Claro, justamente estábamos mencionando que a veces los policías capturan a los delincuentes, pero ¿qué pasa? Viene de repente en nuestro sistema de justicia y de repente lo liberan. Y hay noticias así, entonces se necesita también una reforma en el sistema de justicia que tenemos en el país, no solamente prohibir el gozo en una moto. Así es por ese motivo que se tiene que modificar el Código Penal. Correcto. Así es. Perfecto. Dale, muchas gracias. Dale, nos vemos. Un abrazo. Hermanos, encendemos motores que ya salimos. Vamos todo 28 de julio. Llegamos a Sivas, doblamos a la derecha. Continuamos todo 28, pasamos Plaza Manco Cápac. Doblamos a la izquierda y nos vamos todo a Bancaya hasta el Congreso. ¡Vamos al Congreso, señores! ¡Woo! ¡Vamos al Congreso! Ahora, nadie adelante, todos seguimos a nosotros adelante, con la bandera del Perú. Ah, te mandaron un corazón. Bien, estamos ya preparándonos para la partida. Ahí vamos. Ojalá pudieras vernos, parecemos aventureros. Inspiramos admiración e envidia por todas partes.